prevaricación en cuanto al anatema. Ahora bien, entremos en detalle, entremos en enseñanza. ¿Cuál es un término que ahí a usted le viene de nuevo? Dice la Biblia, pero los hijos de Israel cometieron, dice ahí, una prevaricación. Sí, un término derivado de prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Si ha traído plumas, si ha traído papel, apunte. Prevaricación o prevaricato, sí, es todo aquello que comete a manera en este caso, de infracción de una ley por parte de un servidor, sea este público o privado también. Es decir, que una prevaricación se la podría bien estimar a que una persona, luego de haberse empapado de la ley o luego de haber estado al servicio de una ley de manera negligente, haciendo caso omiso de esa ley, quiere emitir su criterio o quiere dar en este caso su resolución, no considerando lo que dice en este caso, sí, lo establecido por esa ley. Amado hermano, vamos a suponer, como para que entienda a manera de ejemplo, si de pronto en la ley de tránsito dice que pasarse una roja, no sé cuántos puntos le quitarán, pero establezcamos que por pasarse una luz roja, la ley le establezca ¿cuántos puntos menos? 6 puntos. Viene un juez y dice, no, 6 dice la ley, pero yo le quiero poner 10 puntos menos. A eso se le llama prevaricato. Es decir, conoce lo que dice la ley, sabe cuánto hay que aplicar de sanción, pero se pasa la ley por alto y aplica de acuerdo a su criterio. Amén. Ahora, la Biblia dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Es decir, que para primeramente cometer una prevaricación, yo debo primeramente conocer ¿qué cosa? Debo de conocer la ley. Ahora, ¿qué ley es la que Dios había dado? ¿Qué ley es la que Dios había otorgado? Que el pueblo de Israel se la pasó por alto. Acompáñenme por favor a Josué, capítulo número 6. Y veamos lo que dice el verso 17 en su parte inicial. Y el verso número 18, dice el Señor, y será la ciudad, recuerden que está hablando de qué ciudad, la ciudad de Jericó. Sí, esa era la ciudad que se había de tomar y destruirla, y obviamente arrasar con todo lo que ella tenía. Dice la Biblia, y será la ciudad anatema. Recuerden qué cosa era anatema, esto ya lo analizamos la vez anterior. ¿Qué era el anatema? Sí, pero ¿qué era el anatema? Algo que está dedicado. Recuerden que el término anatema es también dedicación. Sí, así como para el Señor ser santo, que también es ser apartado para Dios, el anatema es dedicado, sí, para la destrucción. Amén. Está consagrado, pero para ser destruido. Dice la Biblia que esa ciudad era anatema a Jehová. Y aún el verso 18. Pero vosotros, dice, y hablándole al pueblo como tal, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema también, ¿qué cosa? Dice ahí, el campamento de Israel y lo turbéis. Es decir, que no solamente la prohibición estaba, ¿sí? Y no solamente la prohibición, sino que si alguien se atrevía a tomar de aquello que Dios había prohibido, si lo hacía, conducía o llevaba o arrastraba maldición también para todo el campamento de Israel. Vamos a suponer que si usted de pronto lleva, sí, no solamente se complace en tomar alcohol fuera de su hogar, sino que de manera intencional lleva licor a la casa. Pregunto, ¿a qué se expone al introducir usted bebidas alcohólicas en el hogar? ¿A qué se expone? No solamente a que usted ya lo tome, sino que también sus hijos, su familia, también puedan ser inducidos al alcohol. ¿Cuántos se pegan un tabacazo, sí, en el hogar? Dice, no, yo solo nomás, y compro una cajetilla. ¿Acaso no está abriendo la puerta para que sus hijos también, así sea por curiosidad, también lo hagan? Amado hermano, usted tiene que
considerar que nada de lo que pueda ofender el templo de Dios, que es decir, nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo, no puede quedar expuesto bajo ninguna circunstancia a maldición alguna. Amados, la prohibición estaba dada tanto en el verso 17 como en el verso 18, diciendo Dios de que no se debería tomar nada de lo que habría si de ser destruido en la ciudad de Jericó. Ahora, verso número 1. Continúa diciendo, capítulo 7, verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Ahora sí tiene claro el concepto, ¿verdad? Cometieron una prevaricación. ¿En cuanto a qué cosa? Es decir, ¿en cuanto a qué? En cuanto a lo que tenía que ser destruido. ¿Qué ciudad tenía que ser destruida? Jericó. Cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y ahí dice, porque Acán, esto es un nombre, hijo de Carmi, hijo, dice ahí, de Judá, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora yo pregunto, y sea juicioso en la lectura, ¿cuántos tomaron del anatema? ¿Cuántos? ¿Cuántos tomaron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién tomó del anatema? ¿Quién cogió aquello que Dios había prohibido coger de Jericó? Solamente, ¿cuántos hombres? Uno solo. ¿Sí? ¿Refiriéndose a quién? A Acán. ¿Qué significa el término, mi querido hermano? Sí, en sí mismo, Acán significa perturbador o perturbación. Eso significa, sí, el nombre Acán. Si guste, apúntelo. Perturbador o perturbación. Ese es el significado de este nombre llamado Acán. Acán, un solo hombre, tomó de aquello que Dios había prohibido. Cuando este hombre, luego de haber sabido la ley de lo que no se tenía que hacer, tomó de aquello que Dios lo había prohibido, inmediatamente incurrió en qué situación? En prevaricar. Porque quebrantó algo que Dios había establecido. Ahora, dice la Biblia que Acán, estos simplemente son sus ascendientes, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, perteneciente a la tribu de Judá, es decir, una de las 12 tribus de Israel, tomó del anatema, y oh sorpresa, miren lo que pasa, la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra los hijos de Israel. Ahora pregunto, ¿cuántos pecaron? ¿Cuántos se vieron afectados por ese pecado? Toda una nación. Recordando que los hijos de Israel ya sobrepasaban más de 2 millones de habitantes. ¿Por el pecado de cuántos? De uno. Amado hermano, yo no sé en qué concepto usted podrá tener, sí, en este caso, sí, el pecado. Yo no sé si para usted pecar, es decir, ofender a Dios o quebrantar un mandamiento de Dios, es cosa ligera para su corazón, o es una cosa que debe de ser considerada en gran, diríamos así, en grande expectativa. Pero sea que usted lo considere grande o pequeño, yo sí por la Biblia le puedo decir que no importa el concepto en el cual usted tenga el pecado, para Dios siempre el pecado acarreará muerte y destrucción, sin importar la medida con que usted sí lo logre medir. Para muchos dicen, ay hermano, pero si solamente fue un traguito que me llegué a meter. Yo no creo que Dios me haga tanta bulla, si que Dios me reprimende, que Dios, si me cierre la ventana de los cielos por ese traguito que me tomé. Otros podrán decir también lo mismo referente a otro tipo de vicios o a otro tipo de pronto de inclinaciones. Ay hermano, pero si solamente vi una sola foto de una mujer desnuda, nada más, fue una y nada más y fue rápida. Amado hermano, yo no entiendo de pronto si usted puede lograr captar en Dios, si eso que es tan pequeño para usted, para Dios puede hacer algo extremadamente grave.
El problema es, mi amado hermano, y lo vamos a analizar más adelante por el texto bíblico, ¿sí?, que sea lo que fuere que Dios haya prohibido para su pueblo, grande o pequeño, si desobedecemos, damos apertura a que la maldición no solamente recaiga sobre mi vida, sino también sobre la vida de los demás. Yo sé que muchos pueden decir, ay hermano, pero el pecado del hijo no lo llevará el padre, ni del pecado del padre lo llevará el hijo. Yo le digo, sí, es verdad, pero eso lo vamos a analizar bajo la óptica de Dios y veamos qué limitaciones tiene ese mandamiento o ese parámetro bíblico, que lo vamos a, obviamente, sí, a considerar más adelante en este mismo estudio. Versículo número 7 en la parte final dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, recordemos, Josué, este que sacan, simplemente una representación, ¿no? Josué era quien comandaba los ejércitos de Israel. Amén. Y este hombre había recibido en su primera y gran batalla, ¿contra qué nación? Contra Jericó. Sí, había recibido dirección de Dios para poder arremeter contra esa ciudad y tomarla. Ahora, yo sé que Josué desconocía, y de hecho, si usted lee el texto bíblico, si usted es un poquito, diríamos, juicioso en la lectura, este verso número 1 no debería de estar aquí, debería de estar más adelante. Digo esto porque Josué desconocía lo que había hecho acá. Pero, amado hermano, el pecado es pecado. Y no importa si usted o en casa lo conozca o no lo conozca un padre que de pronto lo que pueda estar haciendo un hijo, o lo que conozca de pronto un hijo lo que está pudiendo cometer un padre. El pecado siempre va a darle como cabida a la maldición al hogar, si es que se lo comete en el hogar. No importa si lo cometió el padre, no importa si lo cometió el abuelo, no importa si lo cometió el tío, si todos están viviendo en el mismo techo y alguien está haciendo lo malo, va a ser una puerta abierta para que el enemigo, sí, tenga, amado hermano, por así decirlo, un trono en ese lugar, y una vez introducido la maldición, todos van a comenzar a sentir sus estragos. Amados, si un marinero en un barco coge un cincel y un martillo, por así decirlo, y comienza a picar y picar y picar y picar, a golpear, sí, diríamos, el duro metal de esa embarcación, y si logra hacerle una pequeña abertura, y eso queda abierto, esa acción cometida por ese tan solo marinero queda abierta en ese diríamos, ¿cómo le digo? Parte del barco, gracias. Amado hermano, la embarcación entera, con todos sus tripulantes, pueden, amado hermano, anegar en medio mar. Todos pueden verse afectados. Muchos dirán, pero yo no hice el hueco, pero yo no estuve ahí, pero yo no sabía que había hecho un hueco en el barco. Pero a la larga, todos se hundirán. Todos se hundirán. Amados, versículo 2, dice la Escritura, después, ¿sí?, Josué envió, dice ahí, hombres desde Jericó. ¿Hacia dónde? Hacia Jai. ¿Qué era Jai? Jai era una ciudad de hecho, mi amado hermano. ¿Ustedes cuánto están viniendo al estudio del libro de Daniel? Sí, Daniel estuvo, diríamos, protagonizó, sí, un gran rol en un imperio llamado Babilonia. ¿Se acuerdan que Babilonia tenía dos tiempos en los que ejerció mucho poderío? Allá por el año 1500 antes de Cristo y también por el año 500, sí, aproximadamente antes de Cristo. Hubieron dos imperios. Cuando Jai, sí, fue fundada, se levantó, mi amado hermano, en medio de la primera, diríamos así, del primer levantamiento de ese imperio babilónico, donde Nabucodonosor primero gobernó. Jai era una de aquellas ciudades regidas por ese imperio babilónico. Ahora, esta nación es anunciada, de hecho, desde los tiempos de Abraham. Acompáñenme, por favor, al libro del Génesis, capítulo número 12. ¿Qué significa Jai? Jai significa montón de piedras. Ese es el significado del nombre de la ciudad.
montón de piedras. Génesis capítulo número 12. ¿Lo tienen? Génesis capítulo número 12. Verso número 8. Número 8. ¿Qué nos dice? Génesis capítulo número 12, versículo número 8. Nos dice el Señor: luego, hablando de Abraham, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel. ¿Qué significaba Betel? Casa de Dios. Dice ahí, al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, y ahí salió la ciudad. ¿Qué dice? Y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Jai era una ciudad que quedaba a 2,5 kilómetros en este caso del lugar llamado Betel. Sí, era considerado como casa de Dios. Betel era una ciudad que tenía como extensión aproximadamente 11 hectáreas. No era muy grande. De hecho, era más pequeña que la gran ciudad de Jericó. Pero Jai se conocía, recuerden qué significaba el nombre de Jai: montón de piedras. A diferencia de Jericó, Jai era una ciudad fortificada de piedras. Eso sí, no eran como los grandes muros. Ahora, ¿por qué se acostumbraba antes en este caso, a amurallar las ciudades? Porque en la actualidad la gente respeta las zonas limítrofes. Pero en aquel entonces no había una ONU, no había una organización mundial que hiciera respetar las limitaciones entre cada nación. De hecho, en la actualidad, teniendo las leyes que tenemos, no hace mucho tiempo, recién quisieron medio arreglar frontera entre los chilenos y otra nación más, no recuerdo en este momento. El Perú. Gracias. Sí, no hace mucho. Pero de lo contrario, en la antigüedad, la gente solamente hacía respetar sus límites. ¿De qué manera? Amurallando su territorio. Así lo hacían. Ahora bien, luego de este dato simplemente histórico, recordemos a Josué capítulo número 7. Verso número, dice ahí, número 2. Después Josué envió desde Jericó a Jai. ¿Qué envió? Lo mismo que había hecho en Jericó. ¿Qué había mandado a Jericó? ¿Cuántos espías mandó? 2 espías para reconocer la tierra, y luego de un reconocimiento militar, entonces saber qué estrategia poner para tomar la ciudad. Verso número 2. Envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betel. Recuerden, ¿cuánta era la distancia? 2,5 kilómetros. Dice ahí, junto a Betel, junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Verso 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o máximo, ¿cuánto? 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí. ¿Por qué causa? Dice, porque son pocos. Verso número 4, antes de introducirlo. Ahora, ¿qué pasó a diferencia de Jericó? Enviaron los espías. Sí, los espías vieron Jai. El tamaño aproximado era de 11 hectáreas, para ser una ciudad bastante pequeña, amurallada obviamente de piedras. Y cuando vinieron los espías, dijeron: Jai no es como Jericó, no es una ciudad de doble muralla, ni tan inmensa, ni tan fortificada, como lo era Jericó. ¿Para qué enviar a todo el pueblo si tranquilamente, máximo con 3,000 la podemos conquistar? Ahora, Josué cometió un gravísimo error. No consultó. ¿A quién? No consultó a Jehová. Un gravísimo error. Pretender, amado hermano, aplicar una estrategia diferente a la hora de introducirse a la guerra. Amado hermano, un creyente, un cristiano,
cristiano no puede desestimar a su adversario por muy grande o por muy pequeño que éste se vea. ¿Cuántas veces, amado hermano, con las cosas pequeñas cometemos gravísimos errores? Por pensar que esto es fácil, que esto es sencillo, que esto me lo como de un bocado. Cuando nos damos cuenta, el bocado nos ha tragado enteritos a nosotros. Amados hermanos, Josué se confía y le da credibilidad ¿a qué? A la voz de los espías antes que a la voz del mismo Dios. Yo le aseguro, mi querido hermano, que si Josué hubiese buscado, así como lo hizo en Jericó, hubiese buscado dirección de Dios, esta batalla hubiese sido victoria de entrada. Amén. Pero fue derrota de entrada. Verso número 4. Y subieron, dice la Biblia, ya del pueblo, es obvio, mandó el límite. ¿Cuántos? 3,000 hombres. Pero, oh sorpresa, los cuales, ¿qué cosa? Huyeron delante de los de Jai. ¿Qué sucedió? Deuteronomio capítulo 28. Libro de Deuteronomio capítulo 28. Libro de Deuteronomio capítulo número 28. Considere este texto bíblico. ¿Lo tienen? Verso 25. Recuerden que este parámetro bíblico está enmarcado o enlistado dentro de las consecuencias de la desobediencia. Verso 25. ¿Ya lo tienen? Jehová te entregará. ¿Cómo? Victorioso. ¿Qué dice? Derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Pero ¿cuándo se da lugar a este parámetro bíblico? ¿Cuándo es la sentencia? Cuando entramos en desobediencia. Ahora, recuerden que los militares israelitas eran muchos, pero Josué prefirió, ¿qué cosa? Darle mayor credibilidad a la voz de los espías que a la voz de Dios. Versículo número 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Verso número 5. Y no solamente eso. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los hirieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron. ¿En dónde? En la bajada. Es decir, que Jai quedaba en un lugar alto. Amén. En un lugar alto. Los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, estoy hablando de toda la nación de Israel, desfalleció y vino, dice la Biblia, a ser como agua. Toda la fe por el piso, todo el entusiasmo por el piso, toda la fuerza por el piso, toda victoria saboreada, toda experiencia así recibida de parte de Dios, ahora se había hecho como agua. Todo, mi amado hermano, simplemente porque no se buscó dirección en Dios. Amados, esto para nosotros debe de ser, sí, una gran alerta a la hora de confrontar nuestras dificultades. No diga, sí, dentro de su corazón, esto lo resuelvo yo, por esto no hay necesidad que hay que orar, por esto no hay necesidad de buscar el rostro de Dios. Amado hermano, así como oras por el cáncer, ora también por tu gripe. Amén. Así como busca dirección para ponerte un negocio, también busca dirección para comprar una libra de pan. Ay, hermano, tanto así. Sí, mi amado hermano. De pronto lo que no te hacen, sí, con un billete de 100, te lo pueden hacer con un billete de así. O de $1.
Amados hermanos, un creyente debe de vivir bajo la guía del Espíritu Santo continuamente. A veces escuchamos a nuestro corazón, el Dios hablándonos, Dios diciendo, bájate del colectivo, mira que van a robar, pero tú no, es que tengo que llegar. Es preferible perder 25 centavos que a perder toda tu billetera. Amén. Dios, amado hermano, recuerda, Dios conoce nuestro caminar y Él sabe el futuro. Tú no lo sabes. Tú puedes ver hasta tu nariz, pero Dios puede ver hasta la eternidad. Él sabe lo que te conviene. Él sabe, amado hermano, si tu camino más adelante será prosperado o podrá ser derrotado. De ahí, amado hermano, la intensidad y la búsqueda que cada creyente debe de tener todos los días para buscar comunión y dirección todos los días también. En el verso número 6 nos dice la Biblia, entonces, ¿qué hizo Josué? Josué, dice la Escritura, rompió sus vestidos. Amén. Y se postró en tierra sobre su rostro. Delante de ¿qué? Del arca. Recuerda que el arca de Jehová era el símbolo de que ahí se encontraba la presencia o la voluntad escrita de Dios. Se postró delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Es decir, que todo ese día él pasó postrado, gimiendo, llorando y tratando de encontrar ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que salió? ¿Qué fue lo que salió mal? Versículo número 6. Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Esto era un sinónimo o un simbolismo de luto, de tristeza o de amargura también. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Qué pensaba Israel en ese momento? Pensaba ¿qué cosa? Retornar nuevamente y cruzar el Jordán y decir, aquí sí, no vamos a poder conquistar. Muchos de los israelitas debieron haber dicho, la primera victoria fue de chiripazo. La primera victoria fue casualidad, pero 2 no pego, 1 máximo, 2 ya no, hasta aquí me llegó la suerte. Amado hermano, un creyente no camina ni por suerte, ni por cosas del azar. Un creyente camina seguro, pero si confía también y es fiel a su Dios. Dice la palabra, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra, ¿qué van a pasar? Oirán este suceso y nos rodearán y borrarán, dice la Biblia, nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Recuerda, ¿qué decía Deuteronomio capítulo 28-25? Que por un camino irían a la guerra, pero por 7 saldrían esparcidos. ¿Pero a consecuencia de qué? De la desobediencia. Recuerda cómo empieza este texto bíblico, sí, en los primeros versículos, que el pueblo de Israel había tomado del anatema. Recuerde, esto Josué no lo sabía, pero sí se pudo haber enterado. ¿Cuándo? Antes de salir a la lucha, ¿contra quién? Con los de Jai. Pero Josué le dio mayor credibilidad a la voz de los espías que a la voz de Dios. Ahora, Deuteronomio capítulo 7 dice algo importante que usted y yo tenemos que saber. Deuteronomio capítulo número 7, verso 22. Deuteronomio capítulo número 7. Había un parámetro bíblico
hacer todo el pueblo para poder siempre ser victorioso. Verso 22 en adelante. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22 al 26. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida. Para que, dice ahí, para que las piedras del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué significa eso? Para que no tengas montones de ¿qué? De enemigos. Eso es lo que trata de decir la palabra. Cuando el Señor les prometió a este pueblo, sí, que Canaán toda ella sería de ellos, el Señor dice: se los voy a entregar poco a poco, lucha a lucha, paso a paso. Y ese mismo proceso Dios lo utiliza también con nosotros. Yo he visto a mucha gente cristiana que cuando recién, amado hermano, reciben al Señor, o de pronto están de alguna manera, han tenido una experiencia con Cristo, quieren hacer de todo, quieren conquistar el mundo, quieren, amado hermano, sí, servir en todo lado. Y yo siempre le digo: hermano, tranquilo, pise freno, y si quiere acelerar, hágalo bien despacio, porque la vida del creyente es una vida de resistencia, no una vida de velocidad, de resistencia. Si usted quiere crecer en el Señor, hágalo paso a paso, poco a poco, luchando cada día, teniendo victorias cada día, porque cada día, amado hermano, un creyente tiene que ir ascendiendo. No todo es de golpe. Muchas personas, recuerden, Josué, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar para tomar el liderazgo de Israel? ¿Cuánto? ¿Cuántos años? 40 años tuvo que esperar. 40, a los 80 años le dijo Dios: hazte cargo del pueblo. 40. En 40 años, ¿qué hizo Josué? Sirvió, estuvo siempre con Moisés, estuvo siempre ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Moisés. Sujeto a ¿qué? A una orden, sujeto a un aprendizaje, sujeto a aprender la voluntad de su Dios. 40 años, amado hermano. La Escritura nos dice en este verso 22: Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. Amén. No esperes estar que todos los vecinos te caigan bien. Poco a poco el Señor los irá tratando para que tú avances predicando también y ganando almas poco a poco. Sí. Verso número 23, adelanto. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tú, dice, destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Ya vamos a ver acerca de esto. Deje ese verso ahí. Ya lo vamos a tocar, pero más adelante. Vayamos a Josué. No pierda Deuteronomio 7, porque en eso me voy a concentrar. Versículo número 10. Recuerde la oración de Josué. ¿Qué le había dicho a Dios? Tu nombre, Señor, va a ser, sí, va a ser recuperado. ¿Qué harás a tu grande nombre? Verso 10. Y Jehová, obviamente, ¿cuántos saben que el Señor ha dicho en su palabra: clama a mí y yo te responderé? Pero pregunto, ¿cuándo debió haber clamado Josué? ¿Antes de la guerra o después de la guerra? ¿Cuándo debiste haber consultado si te ponías tu negocio? ¿Antes de ponértelo o después de ponértelo? Muchos pueblos cometen este error. Primero se compra el carro y después dice: pastor, venga, ore. Después, amado hermano, vienen los problemas. ¿Sí? Se pone el negocio y después va a ungirlo porque no vende. Amado, esto no es una fórmula mágica. Uno camina o uno hace las cosas bajo la dirección de Dios. Sí, luego de que se casa, está orando para
para que el marido se convierta. Amados hermanos, usted y yo somos un pueblo que caminamos bajo la luz de la dirección de su Santo Espíritu. Dice la Biblia en el versículo número 10: y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Cómo estaba primero Josué? Postrado sobre su, es decir, que estaba acostado largo a largo en el suelo, rostro en tierra. Así por lo general si oraban los judíos en ese entonces. Levántate, dice ahí, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ahora recuerde, Josué no sabía que había sido el pecado de un hombre, ajeno obviamente a él, el que había puesto en exposición de peligro a toda una nación. Esto es importante, mi querido hermano, para un creyente. Muchos se preguntan en casa, hermano, no sé por qué mi hogar de la noche a la mañana sí ha cambiado. Obviamente es para mal. Qué importante es ahí hacer un par de sus actividades y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, muéstrame qué está pasando. Pero eso, amado hermano, solamente lo va a descubrir una persona que depende de Dios en oración. Eso sí, si usted no depende de Dios en oración, usted simplemente dice, ay hermano, por ahí el dinero entra y se va como agua. Por ahí todas las cosas que quiero emprender nunca salen bien. Y usted se acostumbra y vive así. Pero no, hermano, como un creyente que sabe que las cosas se han estado bien y de la noche a la mañana cambian abruptamente, tiene que buscar otro de Dios. Para que sea el Dios quien le diga qué es lo que está pasando. Las cosas no suceden, amado hermano, simplemente por coincidencias en nuestras vidas. Recuerde que un hijo de Dios camina por la providencia divina, no por las coincidencias del mundo. Amén. La Biblia nos enseña que cuando la situación cambia, más que nunca, un creyente tiene que volcarse a buscar dirección de Dios. La Biblia nos anticipa y le dice aún Dios a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Yo creo que eso a Josué le aclaró toda la película. Le aclaró la situación. Y él dijo, ¡wow! Pero si nos santificamos antes de entrar en ¿dónde? Antes de entrar a Jericó. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jericó? Previa a la guerra. ¿Qué les demandó Dios? Que se santificaran, inclusive que nadie tocase mujeres. E inclusive se llevó a cabo, ¿qué cosa? Una Pascua. ¿Y qué más? La circuncisión. Cualquiera diría, el pueblo estaba santísimo. Pero mire, amado hermano, como de un momento, como de una etapa de victoria, prácticamente a la siguiente semana ya estaban en derrota. Amado hermano, ¿por qué sucede esto? Porque la gente luego de una victoria se confía, sí, baja sus brazos, baja su intensidad y sin darse cuenta el enemigo ¡pum!, lo atrapa y caemos en derrota. ¿Cuánta gente, mi querido hermano, así una vez le dijeron los discípulos al Señor Jesús, Señor, estamos pero increíblemente bien, oramos, vemos cómo la gente se sana, hemos visto, decía uno, descender a Satanás como rayos sobre la tierra, es decir, destruido, caído? Y el Señor le dijo, un ratito, no se me entusiasmen mucho. Si de algo quieren regocijarse, regocíjense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De eso alégrense. Eso a nosotros nos da una pauta muy importante. Un creyente no se confía, sí, porque obtuvo de pronto muchas almas luego de un evangelismo, o porque el Señor le premió dándole algo, o le contestó una oración. Si de pronto está orando por su marido y usted ya ve, ay, mi marido ya vino a Cristo, ahora sí, todo, estoy realizada. O la esposa vino a Cristo, estoy realizado, ahora sí, ya no debo de orar porque ya se ha dado el gran milagro. Un ratito, ha visto una gran victoria, póngase más alerta aún, porque el que vea una victoria, amado hermano, Satanás si querrá que usted tenga una derrota más adelante. Yo se lo aseguro, porque al tener una victoria en Dios, usted tiene un enemigo que, amado hermano, será como león rugiente buscando, sí, devorar su vida. Amados, el
Escritura nos dice en el versículo número 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Qué les había mandado en Jericó? ¿Qué cosa? Destruir al anatema, no tocarlo, ni mucho menos llevárselo. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Sí, han metido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y después decimos, nadie me vio que me llevé tal cosa a mi casa. Amados, estos errores, estos pecados, sí, el pueblo de Dios muchas veces incurre. Va al trabajo, toma algo del trabajo, ¿qué más? Dice, me pagan mal, y se lo lleva a la casa. Y lo guarda. Va de visita, mientras la vecina le va a servir un plato de comida, usted agarra otra cosa que está bonito y se lo guarda. De pronto la vecina le cae un día de sorpresa a su casa. Uy, igualito el recuerdo que a mí se me perdió. ¿Qué es el mío? Amados hermanos, el Señor ve todo lo que hacemos aún en lo secreto. ¿Qué le dijo el Señor? Dice que lo habían, ¿qué cosa? Lo habían hurtado. Recuerde que el hurto no es como el robo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos notado. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Dios ya había dado este parámetro como una regla de vida. Éxodo capítulo 20, verso número 15. ¿Cuál es el mandamiento ahí? No hurtarás. Es decir, no tomarás cosas ajenas o que no te pertenecen de una manera mañosa. Amén. De una manera de pronto inteligenciada, con sabiduría, pero humana, terrenal y hasta diabólica. Deuteronomio capítulo, acompáñenme por favor, 22, lea lo que dice verso 1 al 3, referente al hurto. Cuando no es motivo de estudio, pero vamos a remarcar. Deuteronomio capítulo 22. Mira lo que nos dice el Señor. Verso 1 al 3. Mira este parámetro, este ejemplo, para ilustrar la enseñanza. ¿Ya lo encontró? Si viereis extraviado el buey de tu hermano, ojo, es decir, que ese buey era reconocido como propiedad de quién? De algún prójimo, de alguien conocido. Es como que usted vea que el que va adelante al meter la mano al bolsillo de pronto se pone su mano en el celular, saca el celular y justo sacando el celular se le cae un billete, un dinero, y usted está esperando que camine más adelante para ir a coger el dinero. Eso es hurto. Amén. Dirá un padre, ay, mi hijo es sabido, se trae los lápices de la escuela. Eso es hurto, mi querido hermano. Usted está simplemente criando un ladrón en potencia. Ay, mi hijo es astuto, dice, se trae las calculadoras del colegio. Amado hermano, la Biblia te sanciona esa perversidad. Amén. Por muy de pronto, liviano que tú lo veas, si vienes extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda. Es decir, si lo ves perdido, ¿qué haces? Vas, lo tomas y ¿qué cosa? Y lo devuelves. No le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, es decir, no viviera cerca, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano, ¿qué cosa?
¿Qué dice? ¿Cuál diría? Hasta que me lo quede. No, no, hasta que tu hermano vaya y te lo pida, lo busque. ¿Y qué dice ahí? Y se lo devolverá. Ay, vecino, yo le tenía aquí esto, pero como no vino, ya es mío. Ningún es mío. Tienes que, porque si no lo estás hurtando. Verso número 3, en que termino. Así harás con su asno. ¿Qué más? Así harás también con su vestido. Lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Está clarito la enseñanza. Josué capítulo 7. Verso número 12. Recuerden. Habían hurtado, habían mentido, aún lo habían guardado, dice el verso 11, entre sus enseres. Verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán, y me encanta, si eso no se corregía, ¿qué decía el Señor ahí? No podrán entrar en. ¿Por qué? Porque el pecado no confesado es pecado no perdonado. Esto no lo dice la Biblia. Sí, a manera de refrán lo digo. Si usted no confiesa su pecado y se aparta, no podrá prosperar. Eso sí lo dice la Biblia. Amén. Si usted guarda el pecado pensando que Dios olvida el pecado, Dios no olvida el pecado, amado hermano. Dios perdona el pecado cuando alguien viene arrepentido delante de Él. Si usted guarda su pecado, está bajo maldición, sea que viva en el tiempo de la ley como vivió esta gente, o sea que lo haga en el tiempo de la gracia como muchos dicen. Recuerde que la gracia es más severa que aún existe la misma ley. Jesús, al darle la tonalidad de la ley a la gracia, la hizo más rigurosa. Amén. Recuerden, esto lo estudiamos en el mandamiento anterior el día sábado. Para poder cometer un crimen y ser, diríamos, inculpado de una violación de la ley, ¿sí? Tenía que llevarse a cabo el asesinato para incurrir en el no matarás. Jesús, ¿qué dijo? Dile falta a tu hermano sin razón y verás que eres considerado como un criminal. Igual pasaba con el adulterio. Había que cometer el acto para ser sancionado como adúltero. Pero Jesús, ¿qué dijo? Piénsalo y te fregaste. Codíciala en tu mente y ya caíste. ¿Qué es más severo? ¿Pensarlo o cometerlo? Al que le gusta dice, ay hermano, pensarlo no creo. Pues aún si tú lo piensas, ya lo estás siendo sancionado. Amados hermanos, el Señor nos dice en el verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, es decir, huirán. Por cuanto han venido a ser ellos, ¿qué pasó? Ahora, ¿quién era anatema? Jericó. Ahora también Israel era anatema. Han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahora, verso 13. Esto le cambió totalmente la figura. ¿A quién? A Josué. Josué recibe este mandamiento. Levántate nuevamente, santifica al pueblo. Ahora, ¿por causa de quién? De un solo hombre. Otra vez, hermano, otra vez tengo que volver a buscar de Dios, otra vez tengo que santificarme, otra vez tengo que consagrarme. Pues déjame decirte que sí, porque si hay pecado en tu vida, tu pecado no te va a hacer prosperar. Pero hermano, ya está implícito, ya me arrepentí ayer. No, es que hoy has cometido pecado. Si hoy ofendiste al Señor y no le has pedido perdón, tu pecado está delante de Dios. Por eso es que la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Su sangre sigue brotando como para el inconverso pecador, como el cristiano que también le ha ofendido. Amén. La Biblia nos dice, mi amado hermano, levántate, santifica
santifica al pueblo, es decir, que el pueblo vuelva a ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué buscaba Dios? Que el pecador salga a la luz y que confiese su pecado. Santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, es decir, por bloques, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia. Recuerda, ¿quién iba a elegir la tribu? El Señor. Ahora, aquí está la providencia de Dios y la omnisciencia de Dios también. ¿Por qué digo la omnisciencia? Recuerden, cuando hablo de omnisciencia, hablo de que Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Dios sabía que el pecador que estaba en la nación no iba ni a arrepentirse, ni mucho menos a confesar o a aceptar su pecado, sino que se iba a esconder. Amado, el pecado nos hace insensibles. El pecado nos hace duros, reacios de corazón. La Biblia nos dice en el verso número 14 que el Señor le había también mencionado a Josué que mañana sí Él se encargaría de tomar de las 12 tribus a la tribu en la que estaba, ¿quién? El pecador. Y dice ahí: y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Era decir, que iba a ser como un embudo, una coladera. Pero de esa coladera, ¿quién se habría de encargar? Ahora, ¿qué estaba Dios, a la verdad, tratando de hacer? Dios podía señalar directamente al culpable directo, a Josué, y decirle: mira, Josué, ¿para qué tanto proceso? ¿Para qué tanta larga si Dios ya sabía quién era el pecador? Pero ¿qué quería Dios con este proceso? ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería? Que el pecador se arrepintiese. Recuerda, es como la promesa del advenimiento del Señor, cuando también Pablo lo dice: hay muchos que la tienen por tardanza. Y no es que el Señor quiere tardar, sino que quiere, ¿qué cosa? Darle tiempo al hombre. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Dios alargó el proceso de la depuración para que el pecador aparezca en el proceso y diga: si paren, soy yo. Pero, amado hermano, si el hombre tiene penosamente en su naturaleza pecaminosa, tiene el gran defecto de no hacerse responsable por su pecado, sino más bien que se escuda en su pecado. Usted le pregunta: a ver si yo tengo este litigio en mi casa. Cuando algo se daña en casa, yo pregunto: ¿quién fue? No hay culpable. Parece que en mi casa las cosas tienen vida. Sí, los vasos caminan y solitos se suicidan. Se caen. ¿Quién fue? Las cosas se dañan, sí, solitas se dañan. Nadie las coge, nadie las usa, pero las consecuencias están ahí. Amado hermano, lo mismo sucede en el pueblo de Dios. Nadie está dispuesto a afrontar su pecado, realmente hacer un acto de conciencia, sabiendo que es templo del Espíritu Santo, y reconocer su falta. Si no, pregúntele a una esposa o a un esposo para ver quién de los dos en el momento de la trifulca le pide perdón a su pareja. Pregúntele. El uno duro, el otro más duro todavía. Y cada quien no puede tragar su orgullo y decir: perdóname. Buscando al pastor para que medie el asunto. Yo no soy mediador de matrimonio, amado hermano. Sirvo a Cristo, pero usted y yo tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Tenemos la responsabilidad. Algo de pronto más de conocimiento, pero eso, mi amado hermano, usted también lo puede adquirir si usted se determina a buscar de Dios, si usted se determina a hacer en Dios un instrumento en sus manos. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que Dios de alguna manera trató de dar largas
para que el culpable surgiera, pero el culpable nunca surgió. Tuvo que ser confrontado. ¿Cuántas veces nuestros hijos, nuestros parientes callan y están en pecado, están en una situación, sí, diríamos, apretada, pero solamente lo dan a conocer, pero cuando ya tienen, ¿qué cosa? La ola encima de ellos cubriéndolo. Ay, dicen, ay, es que hice esto, ay, es que hice lo otro, ay, es que pasó esto, es que pasó otro, pero cuando ya todo está finiquitado. ¿Cuántas veces un padre se da cuenta de que algo está mal cuando ya ve el examen que está en rojo? O cuando ya ve la libreta que está como así, como bombera. Ahí dice, ay, mi hijo tiene problemas. Ay, mi hijo tal cosa con el bebé. Amados hermanos, la Biblia nos dice en el verso 15, y el que fuere sorprendido en el anatema, oiga el asunto, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. ¿Por qué la sanción era tan severa? ¿Qué había pasado de acuerdo a lo que se estudió en el verso número 1 del capítulo 7? ¿Qué se había cometido? Un delito se había cometido. Prevaricato. ¿Qué cosa era el prevaricato? La infracción de una ley, pero una ley que no diríamos una ley que no se conocía, sino una ley ya conocida. Una ley que el Señor la había anticipado, que había advertido, que había ya de alguna manera alertado. Si usted, hermano, se pasa una señal de tránsito que le está diciendo que pare y se la pasa y le cae un tráiler encima y con esa acción muere su hijo, muere su esposa, le deja inválido a usted, ¿a quién va a responsabilizar? ¿Al chofer del tráiler? ¿A quién? ¿Quién se lleva la culpa? ¿Acaso no es uno mismo por irrespetar una señal? Mucha gente hace esto, ve estas desgracias y dice, Señor, ¿por qué? Dios dice, ¿qué culpa tengo que tú hayas incurrido en qué cosa? En una infracción de la ley, en un prevaricato. Amado hermano, Dios le había anticipado a Josué, el culpable será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido, dice ahí, maldad en Israel. ¿Cómo terminará este asunto? El próximo día jueves lo sabremos. ¿Por qué? Más adelante, no solamente él pagará este asunto, sino también su familia. El próximo día jueves lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo, si así Él nos lo permite. Amén. Mientras tanto, medite en esta palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Tu enseñanza, mi Dios, siempre nos advierte y nos ilustra también cómo debemos de andar, recordando que esta palabra, Señor, que se cumplió en ellos, es una advertencia también para nosotros, para no cometer estos mismos errores y pecados. Señor, gracias porque es por medio de esta luz, la luz de tu palabra, Señor, la que puede darle vida a nuestra vida. Permite, Señor amado, que esta enseñanza haya quedado guardada en el corazón de tus hijos y puedan ponerla por obra, Señor, reteniendo, Padre Celestial, los dichos de tu boca. Te lo pido en el nombre de Jesús.